enfermedad de Alzheimer es la demencia, la enfermedad degenerativa más frecuente que afecta el sistema nervioso central, más frecuente que afecta el cerebro. Se llama enfermedad de Alzheimer en honor al apellido de un neurólogo alemán que hizo el diagnóstico por primera vez en una mujer de 51 años de edad. La enfermedad de Alzheimer, primero tenemos que estar claros con qué es degenerativo. Degenerativo es una enfermedad en la que hay un proceso de muerte de células, y en este caso, como es el cerebro, es un proceso que avanza, es una enfermedad progresiva en el que hay deterioro de las funciones cerebrales, de las funciones mentales superiores, principalmente de la memoria. Entonces, el paciente con Alzheimer es un paciente que va a tener pérdida de tejidos cerebrales, un paciente que va a tener disminución del contenido real de sus neuronas. La neurona es la célula, la unidad básica, estructural, anatómica, la célula que conforma el cerebro. Entonces, estos pacientes van a tener problemas de memoria que ellos mismos no se van a dar cuenta. Por eso son pacientes que lo llevan los familiares. Fíjate que no es lo mismo cuando un paciente acude al médico porque él mismo se da cuenta que su memoria está fallando, a cuando los familiares son los que se dan cuenta. El paciente que tiene la capacidad para él darse cuenta que su memoria está fallando, todavía no está tan mal. El paciente con Alzheimer no es capaz ni siquiera de darse cuenta de que su memoria está fallando. Entonces, aparte de la memoria, va a tener otras alteraciones en las esferas cognitivas, en las funciones mentales superiores. Va a fallar en el lenguaje, va a fallar en el cálculo, va a fallar en el juicio y en el razonamiento, en el pensamiento, va a fallar en el discernimiento, en las habilidades visoespaciales, va a fallar en todas las áreas que son las que nosotros examinamos cuando hacemos un examen neurológico completo, en lo que se conoce como Mini-Mental. No tenemos una cifra específica del número de pacientes que tienen Alzheimer por múltiples razones. Primero, porque en nuestro país no hay estadísticas bien confiables, no tenemos una organización en ese aspecto. Y segundo, la enfermedad de Alzheimer es un diagnóstico que se hace cuando tú has descartado otras patologías. Entonces, para tú llegar a la conclusión, por eso muchas veces tú haces un diagnóstico de posible enfermedad de Alzheimer o probable, porque el diagnóstico definitivo te lo da la autopsia o la biopsia. Para eso tienes tú que sacarle un poquito de cerebro y estudiar y ver si en ese cerebro hay lo que se llama placas seniles y ovillos de degeneración neurofibrilar, que son los hallazgos patognomónicos de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por eso siempre el diagnóstico es posible o probable. Y fíjate, un paciente, para tú diagnosticarlo de Alzheimer, no puede haber tenido una trombosis ni un derrame cerebral, porque si tiene eventos, si tiene infartos en su cerebro, ya el diagnóstico es una demencia combinada o mixta. Entonces, como te dije en un principio, el Alzheimer es la principal causa de degeneración, de enfermedad degenerativa, pero hay otras causas. Esas otras causas son las trombosis cerebrales, los derrames cerebrales, pacientes que le dan una apoplejía, y ahí tienen lo que se llama demencia vascular. Tumores en la cabeza, un paciente que tenga un tumor puede producir un deterioro cognitivo y de la memoria. Entonces, el diagnóstico definitivo lo va a estar dado por eso. Los países que tienen una población senil, una población vieja, abundante, países donde hay muchas personas mayores, la incidencia es muy alta, porque la enfermedad de Alzheimer aumenta con la edad. No es lo mismo cuando tú estudias una población de 65 años a cuando tú estudias una población de 85 años hacia arriba. Mientras más alta es la población, más frecuencia de enfermedad de Alzheimer. Se sabe que la enfermedad de Alzheimer afecta de un 1 a un 2% de la población por encima de los 65 años, pero cuando tú te vas a poblaciones por encima de 85 años, ese porcentaje se duplica y se quintuplica. Entonces, la incidencia de esta enfermedad va a estar dada por un aumento en la edad de la población que tú estudias. Lo que se puede detectar precozmente es que un paciente tenga un deterioro cognitivo leve, es decir, un paciente que comienza a olvidársele las cosas, se le olvida dónde deja
las llaves, dónde deja el dinero, se le olvida si pagó el agua, si pagó la luz. Hay cosas que pueden sucederle a cualquier persona en un momento dado, porque principalmente en personas jóvenes la causa más frecuente de olvidos frecuentes es el estrés. Y si tú estás muy estresado, que tienes muchas cosas, pero por lo menos te puedo decir que la enfermedad de Alzheimer hay que sospecharla en un paciente que tenga más de 50 años, nunca en una persona que tenga debajo de esa edad. No se ha diagnosticado paciente con Alzheimer por debajo de 50 años, todos por encima de 50 años, de 51 para arriba. Entonces, un paciente que tenga más de 50 años, que empiece a tener pérdida de memoria y pérdida de las facultades mentales, sin alteraciones vasculares, sin derrames ni trombosis cerebrales previos. Un paciente que tú descartes que la causa de la pérdida de la memoria sea el estrés o la ansiedad, pues tú puedes sospecharlo. Entonces, en este grupo de pacientes, lo que hay que hacer es estudiar o hacerles estudios de neuroimagen, tomografía, resonancia magnética, y cuando tú has corroborado que tiene un deterioro de la memoria y cognitivo, pues aplicarle un tratamiento para la memoria. Todos los hábitos que pueden ayudar a tú tener una adecuada salud cardiovascular, todas las cosas que tú hagas para evitar que te dé enfermedad del corazón, infarto agudo al miocardio, trombosis y derrames cerebrales, todo eso previene el Alzheimer. Es decir, mejorar la circulación, una dieta saludable, no fumar el cigarrillo y tomar alcohol moderadamente, hacer ejercicio, evitar la obesidad, evitar el sedentarismo, evitar el colesterol alto, evitar la hipertensión y la diabetes. Todos los factores que contribuyen a una vida sana van a contribuir a que tú tengas una neurona saludable, a que tú tengas un buen flujo sanguíneo cerebral y a que tú no tengas ningún tipo de problema a nivel neurológico. Entonces, todas estas medidas que se hacen para que el paciente tenga buena salud contribuyen. ¿Qué es lo ideal en un paciente para evitar el Alzheimer? Hacer ejercicio, evitar los factores de riesgo cardiovascular, y también es importante que las personas utilicen su cerebro, que lean, que utilicen, que practiquen, que desarrollen la memoria y la capacidad intelectual. Entonces, los pacientes, las personas en sentido general, que tienen una vida intelectual activa, que estudian, que leen, que ejercitan su cerebro en todos los aspectos, pues van a tener menos riesgo y menos chance de tener una enfermedad degenerativa como es la enfermedad de Alzheimer. Ejercítate y activa tu cerebro, leyendo, estudiando un lenguaje, un idioma, practicando algún deporte, practicando algún ejercicio mental. Es la forma más ideal y eficaz de evitar el deterioro cerebral. Las estatinas son unos medicamentos que se utilizan para tener el colesterol controlado, para tener la grasa en un nivel que no suba de los niveles que se consideran como patológicos. Porque si tú tienes colesterol, triglicéridos muy alto, esto favorece una enfermedad que es la arterioesclerosis, que puede afectar las arterias coronarias del corazón o las arterias cerebrales que llevan la sangre al cerebro. Entonces, tener el colesterol en un nivel normal y no tener placas mejora la circulación y evita trombosis. Por lo tanto, se ha mostrado que las estatinas pueden prevenir el desarrollo no solo de demencia vascular, sino de demencia tipo Alzheimer. Date cuenta que utilizamos la palabra demencia como sinónimo de pérdida de las facultades mentales, asociado a un deterioro de la memoria. Entonces, las estatinas son útiles para prevenir no solo demencia vascular, sino demencia tipo Alzheimer también. La enfermedad de Alzheimer es progresiva, no se cura. Lo que nosotros como médicos tenemos en nuestras manos son medicamentos para mejorar la enfermedad, mejorar los síntomas, mejorar la memoria, mejorar las capacidades cognitivas y también detener, si la enfermedad iba a 100 km por hora, ponerla a 5 km por hora, que vaya más lenta, que vaya más al paso. Eso se llama enlentecimiento de la progresión de la enfermedad. Entonces, ahí tenemos un grupo de medicamentos que son medicamentos que se llaman anticolinesterásicos, porque
inhiben la degradación de la acetilcolina, que es el neurotransmisor que utiliza el cerebro para la memoria. Entonces, como tú vas a tener más disponibilidad de acetilcolina, pues el paciente va a tener mayor facilidad para recordar las cosas. Estas medicinas, que hay 4 o 5 drogas o medicamentos para esto, disponibles aquí en nuestro país, tienen un problema, que es el costo, que no son baratas, pero son muy necesarias, y es muy marcada la diferencia cuando un paciente utiliza esta medicina que cuando no la utiliza. Tú ves que el paciente que no lleva tratamiento se deteriora más. Entonces, la idea en estos casos es mejorar la calidad de vida del paciente. Que si el paciente tiene Alzheimer, pero que tenga una calidad de vida mejor con el tratamiento que sin el tratamiento. Y entonces pueda correlacionarse un poquito más, tener una mejor relación con sus familiares, y como va a tener mejor memoria, pues la vida le va a ser más cómoda de lo que le es.